exactamente los términos de un fraude jurídico, político y administrativo del municipio del departamento Chilecito, donde está involucrado directamente no solo el intendente municipal Nicolás Lázaro Fonsalida, sino también el gobernador de la provincia, Luis Vedra Herrera, que introdujo, para poder destruir la implementación del pago de la recategorización tal cual como había comenzado a implementarse, introdujo este secretario de Hacienda, que viene siendo Rodrigo Risolidoria, a los efectos de cesar ese pago que había comenzado y que no solo asentaba el derecho para los que le habían empezado a cobrar, que era un núcleo de 225 compañeros, sino terminar con la situación de establecimiento de ese derecho para el conjunto de los 2.780 trabajadores que fueron recategorizados de una manera paritaria, con una tripartita integrada por el Ejecutivo, el Consejo Deliberante y el Sindicato allá por el año 2007, y que comenzó a tener una ejecución de pago en enero del año 2009, cuando el intendente Fonsalida compromete a la Secretaría de Trabajo una forma de pago a ese grupo de personas, que es convalidado incluso en una audiencia de conciliación por la propia Secretaría de Trabajo, que está homologado como acuerdo y al cual incumple de facto, digamos. Es decir, y además de eso incurre en una cuestión que es un fraude, no sé cómo calificarlo en términos políticos, pero es un fraude público. Él se comprometió en plaza pública a gestionar el pago a todos los trabajadores. El intendente municipal. Luego de casi 10 meses de paro, porque comenzó a gobernar y no cumplía, va a la Secretaría de Trabajo y hace este compromiso. Al que luego, usando esto porque entra Risolidoria y inmediatamente se corta el pago. Risolidoria es puesto a ojo vista de todo el pueblo por el gobernador Luis Vedra Herrera. ¿Qué es lo que intentan hacer? Destruir el único buen ejemplo de paritaria y de participación de los trabajadores que establecía en aquel momento que 86 de cada 100 municipales de Chilecito de aquel momento quedaban entre la categoría 22 y la categoría 24, porque así correspondía, no porque había acomodo ni porque la autoridad de arriba le regalaba nada a ningún trabajador. Era todo el tiempo que permanecieron los trabajadores municipales sin ser recategorizados desde aquella emergencia económica aplicada por Massa en 1996 hasta el año que asume, hasta el año que se está por ir, que se hace la recategorización, y hasta el año 2009 en que Fonsalida comienza a pagar, desesperado por el imperio del paro total de actividades que se realizaba. Es decir, engañó a una masa muy grande de trabajadores, que es un sector social muy importante de Chilecito. Entonces hay un fraude político, hay un fraude económico, hay un fraude jurídico y hay un fraude administrativo de la municipalidad, porque se comenzó a pagar, se deja de pagar, pero para hacerlo le cambian la categoría a la gente sin mediar el mecanismo que establece la ley del municipio, es decir, la paritaria, la tripartita. Se sustituyen las categorías de la totalidad de la gente y se está pagando con una recategorización que no existe en ningún papel. Todo eso es un fraude. ¿Y ahora en qué situación está todo esto? Bueno, nosotros hemos realizado hace muy pocos días, ahora aproximadamente 10 días, una presentación donde nosotros lo intimamos al intendente a retomar el pago, porque es un mecanismo que tenemos que hacerlo legalmente, así es, y vamos a ir en búsqueda del agotamiento de la vía administrativa. Es decir, una vez que esté agotada la vía administrativa, que decidan contestar que no van a pagar, o no contesten, o empiecen a patinar como hacen siempre con términos políticos, pero mintiéndole a la gente, se agota la vía administrativa y ya estamos habilitados para ir a presentar un contencioso administrativo en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que es lo que corresponde a los efectos de que la justicia, con todas las pruebas que tenemos nosotros, la justicia tiene que ordenar un embargo inmediato por la cantidad aproximada de 2,5 millones de pesos, que es lo que se le debe a este grupo de 225 trabajadores que empezaron a cobrar. Solamente a ellos se acumuló ya una deuda de ese monto, y a eso usted tiene que sumarle las costas del juicio, los honorarios, los intereses, etcétera, etcétera, pero es el único modo legal, jurídicamente apto, para que nosotros podamos